Hola, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia del canal 29 de la Fundación Entel. Damos inicio a Telemagazine, franja familiar y juvenil, bajo la dirección y cámara de Jaime Enrique Jaramillo, no me cambien el nombre del productor. Mi nombre es Mario Martínez Jr., en la dirección y presentación me acompaña el profesor Óscar Sandoval, docente de la Fundación Universitaria de Popayán del área de contabilidad, ¿no? La Fundación Universitaria de Popayán, programa de contabilidad pública. Imagínese el nombre tan largo que me tocaba aprenderme, profesor Óscar. Muy buenas tardes, bienvenido a Telemagazine, ¿y cómo estamos? Muy buenas tardes, apreciado Mario. Ante todo, pues contento de estar aquí tratando de compartir algunas reflexiones en torno a un tema tan importante como ya tú lo dirás enseguida, y gracias por esa invitación. Bueno, profesor, hemos tenido por estos días dentro de la formación académica con la Fundación y con Univida un tema que está de moda a nivel local, regional y por supuesto nos tiene que ver a todos en el planeta Tierra, que es la transformación de los medios de comunicación, lo que es la cuarta revolución industrial. La idea es saber si Colombia ya está preparada para recibir la cuarta revolución industrial, cómo se viene preparando y bueno, cuáles son los cambios. Bueno, ese es un tema bien complejo, bien interesante, pero antes sí es preciso mencionar un poco a la audiencia de este importante canal que sí estamos transitando por la llamada cuarta revolución industrial. Se supone entonces que transitamos por la primera revolución industrial que tuvo lugar a fines del siglo XVIII con el invento de la máquina de vapor, y esto fue importante porque mecanizó la producción. Después, por allá en 1870, se habla también de la segunda revolución industrial con la energía eléctrica. Vino ya a permitir la producción en masa de la producción. La tercera revolución con las tecnologías de la información comunicacional y con la electrónica, que sucedió con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Estamos desde comienzos de este siglo, pero ya tiene unos antecedentes finalizando el siglo anterior, en la llamada cuarta revolución industrial. Esta tiene que ver con la recombinación tecnológica de inteligencia artificial, big data, biología sintética, y nos traza unos grandes retos a los países, a las personas, a las universidades. Es complejo el tema de saber si Colombia está preparada en este campo. Yo diría que a medias. Imagínate que la base de esta revolución industrial es la investigación, y países como Colombia tienen destinado un exiguo recurso, es inferior al 0.3% del Producto Interno Bruto para investigación, mientras que otros países, Estados Unidos, Israel, Corea, China, tienen casi que un índice superior al 3% del Producto Interno Bruto destinado a la investigación. Lastimosamente, Colombia está marginada de otros países desarrollados y de Latinoamérica en cuanto al presupuesto para la creatividad y creación. Y que mire usted, en China los niños desde sus primeros inicios de vida en el colegio los orientan directamente a la informática, a esos conocimientos que uno los adquiere es en la universidad estudiando electrónica o alguna carrera relacionada. Mire usted la gran diferencia entre Popayán y una ciudad de China. Mire usted el presupuesto que ellos invierten a lo mínimo que nosotros vemos acá. Por algo será que los estudiantes de las universidades, tanto públicas como privadas, le exigen al gobierno mayor presupuesto. Es que eso no es mentira, eso es realidad, eso es verdad. Se necesita más dinero para poder sacar adelante las universidades, porque esos profesionales son los que van a inventar, a crear, a revolucionar la informática y las comunicaciones. Claro, eso es verdad. Imagínate, a ver, una situación como esta. Hace días, desde que está en auge la problemática del coronavirus, China ha construido un hospital en 6 días y una fábrica de tapabocas también en 6 días. 6 días, ¿eso qué significa, profesor Óscar? Y recursos, creatividad, capacidad, entrega, compromiso, y son miles de sinónimos que podríamos sacarles a los chinos que Colombia no los tiene. Ahorita estuve en tránsito, precisamente haciendo una vuelta de tránsito, y no vi ningún solo empleado trabajando en ese pedazo de
de terreno que falta por culminar de la obra. Claro. Entonces uno dice, bueno, aquí estamos jugando. Claro, imagínate que aquí puede haber una combinación de todos esos factores que tú mencionaste, pero aparte de eso, ellos son potencia ya mundial en esta nueva técnica 3D printing, impresión, la 3D. Entonces imagínate que con la impresión en 3D ellos pueden diseñar a su gusto el material, el tipo de instrumento que requieran, y esto demanda muy pocos días. Además que hay que tener en cuenta que hay otros aspectos, por ejemplo, problemas ligados con el mal manejo de la administración pública, en algunos casos corrupción. Pero supongamos que prescindamos de eso un momento y que en Colombia pudiéramos incorporar esa tecnología 3D, nos llevaría muchos años en traerla acá y desarrollarla en nuestras propias universidades y en nuestros propios centros de investigación. Hace muy poco llegó una máquina de Alemania al Hospital San José de Popayán y estaba ahí guardada porque no había quien la operara. Entonces uno dice, hombre, si vamos a traer una máquina de Alemania, ¿por qué lo mandamos a un personaje de estos que tenemos tantos en la ciudad y lo mandamos a capacitarse para que la pueda operar? O sea, hay que pensar en grande, ¿no? En grande, y también eso está asociado a otro problema que es la fuga de cerebros. Nosotros formamos a nuestros estudiantes, a nuestros futuros científicos que tienen una inventiva, una creatividad y una inteligencia que no tenemos por qué envidiarla a ningún país del mundo, pero los formamos aquí y se van a trabajar en los grandes institutos de investigación, en agencias espaciales de Europa o Estados Unidos. Se tienen que ir porque no hay quien los financie, quien les pague lo que estudiaron y quien los apoye finalmente, porque ellos no solamente estudian una universidad, una carrera, tienen que especializarse. Y para la especialización en Colombia no las hay, porque no hay demanda para ese tipo de especializaciones. Sí, es lamentable esa situación. Y bueno, alrededor del problema de la revolución industrial, se estima que van a ser muchos los beneficios, como por ejemplo que el ser humano se va a librar de actividades pesadas, rutinarias, azarosas, que tal vez demandan muchos esfuerzos, incluso hay veces poniendo en riesgo su propia vida o su integridad física. Estas labores podrían ser desarrolladas por la inteligencia artificial mediante el uso de algoritmos, de robótica, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues se podría disminuir el costo de la materia prima, el impacto sobre el medio ambiente, pero de otro lado los impactos también pueden, o se estiman que pueden ser negativos, depende del manejo que se les dé. Por ejemplo, la sustitución de una gran cantidad de trabajadores, tanto del sector rural como del sector urbano. Imagínate, en el mundo hay 370 millones de habitantes de los pueblos originarios, solamente indígenas, más o menos 1.800 millones de personas entre pescadores artesanales y campesinos. ¿Qué pasaría si se incorpora tecnologías disruptivas desde procesos, desde la misma siembra hasta la cosecha? En la primera revolución industrial, un telar utilizaba 36 personas y con las máquinas esas personas fueron reemplazadas. Y entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que de la noche a la mañana, metafóricamente, podrían ver arriesgados sus puestos de trabajo? Se estima más o menos que al 2022 alrededor de 75 millones de puestos de trabajo se podrían perder. Sí, obviamente, porque ya van a estar los robots, ya va a estar la cibernética. Es más, en unos 30 años pienso yo que el ser humano no va a poder reconocer entre una vida artificial y un ser humano, porque son tan iguales. Ya hay, ¿no?, un software donde uno le pregunta a la máquina y la máquina le contesta a la persona. Ya los seres humanos dejamos a nuestros hijos, obviamente en Estados Unidos, en Europa, con robots. Así de sencillo funciona la cuarta revolución industrial. ¿Usted cree que Colombia, más o menos, profesor, en cuántos años se puede preparar tecnológicamente, obviando la corrupción que existe, para poder que se ingrese ese dinero? Imagínate, hasta ahora tendríamos que hacer traer a nuestros cerebros fugados y garantizarles que ellos acá van a tener unos salarios dignos, estabilidad económica, garantías para desarrollar la investigación. Entonces, eso va a demorar
varios años. Ahora, la capacidad instalada, laboratorios, centros de investigación, toda la infraestructura que se requiere, habilitarla desde ahora nos llevaría unos cuantos años. Obviamente, digamos, es difícil decir unos 15 o 20 años, pero es necesario empezar desde ya. Y eso se logra financiando a las universidades en todo sentido. Tú sabes que lo que distingue a la universidad de la educación secundaria es la investigación. Y por allí sería como empezar a enderezar el camino, la ruta, para eliminar esa dependencia tecnológica y económica que tenemos de otras potencias y dejar de estar exportando solo materia prima sin valor agregado. Y eso lo podríamos lograr con lo que están haciendo estos países, China, los países europeos, Estados Unidos, es automatizando la producción de tal forma de que esto nos vuelva más competitivos, más productivos y más eficientes, pero sin el otro dilema es sin tratar de sacrificar a las personas, que son las que en últimas echan sobre sus hombros el desarrollo económico social de un país. Bueno, ahí hay otro aspecto importante. Se plantea la posibilidad de manejar la renta básica universal, ¿sí? Que por el solo hecho de un ciudadano nacer en un país tendría derecho a una renta mínima que le garantizara unas condiciones de vida dignas. Pero esto trae asociado otros problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Nosotros los seres humanos no podemos estar, no se nos puede a nosotros los seres humanos aislar esa capacidad inventiva, creativa, de comunicación permanente que necesitamos con nuestros seres humanos. Tú como comunicador sabes más de eso. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando las personas ya no tengan un trabajo y puedan interactuar en sus sitios cotidianos y que solamente estiren la mano para recibir una renta que el Estado se les va a garantizar? Entonces, vienen, como puedes ver, la cuarta revolución industrial nos trae aparejados muchos retos, muchos dilemas, que solamente en una alianza constructiva, tratando de diseñar programas colectivos donde se integren los seres humanos y se respete la naturaleza, solamente de una manera constructiva, articulada, colectiva, se podrían diseñar estos planes para enfrentar esos riesgos y esas amenazas. Y es que es una amenaza, así como usted muy bien lo dice, profesor Oscar. Usted se imagina nosotros si hoy en día llegamos a un restaurante, a una reunión, y vemos a la gente ya no dialogando frente a frente, sino todos están con su teléfono digital allí. Y no hay comunicación. Ya eso se está perdiendo desde hoy en día en el siglo XXI. Vamos a ver en un tiempo más avanzado, en unos años más, ¿qué irá a pasar entonces con la comunicación entre los seres humanos? Usted va en la calle y ves una cantidad de zombies escribiendo y estrellándose el uno con el otro, cayéndose en los diferentes huecos que a veces las tapas de las alcantarillas se caen, se las roban. Entonces imagínese usted qué irá a pasar en un tiempo si esto lo hacemos sin cultura, porque esto es falta de cultura también, ¿no? O sea, ya alejarse de su familia, alejarse de las personas que están allí frente a usted. La ventaja, a corta distancia, a corta tiempo, comunicación con seres queridos que están en otras latitudes, pero los que están aquí ya no hay comunicación. Los que vivimos en la casa o cerca, ya no hay comunicación. Tremendo dilema es esto, ¿no? La cuarta revolución industrial está impactando la vida en todos sus sentidos, en términos de la política, de la cultura, de la salud, de la educación, en todo sentido. Y ese es uno de los aspectos centrales. Va a impactar cambiando nuestras formas de vida, porque de hecho, desde ya eso se está viviendo. No, ya lo vemos. Ya lo vemos, o sea que las personas actúan como zombies, marginados de la realidad social, política, ambiental, cultural. Solamente importa, por eso creo que viene el nombre de la famosa status. La selfie. Claro. La boda, sí, tomando de la foto. Todo lo demás ya no necesita no, nada. Ayuda de nadie. Y es que venden el palito para la selfie, pues. Claro, entonces en todo sentido tendríamos que tratar de replantear los retos, cómo vamos a enfrentar estos retos. A ver, ¿qué va a pasar? Estábamos hablando hace rato de los campesinos, ¿no? Sí, la producción los agrícola. Campesinos son los que, esos seres tan importantes, de los cuales no podemos prescindir a nivel social, porque nos suministran el alimento,
diario que nosotros requerimos. Pero imaginémonos esto. Una planta de producción agrícola de X alimento que incorpore, como hablamos hace rato, agrorobots, ¿sí? Entonces va a sustituir 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 campesinos que no van a poder competir con estas grandes empresas tecnológicas. Desde el punto de vista laboral hay un desplazamiento casi que total, porque ¿cómo van a obtener sus ingresos diarios estas personas? Y un impacto en lo cultural sería, hoy en día, puede ser hasta cómico, pero hoy en día se celebra la fiesta de la panela, la fiesta de la papa, reinado del... Va a ser la fiesta de Robotina, culturalmente desaparecería. Costumbres. Los campesinos, los indígenas, no tendrían ya sus espacios donde hay los espacios de producción simbólica, porque alrededor de un cultivo, el solo hecho de cultivarlo, de cosecharlo, ahí ya hay todo un ritual. Y lo que se genera después de el acto de cocinar, de preparar un alimento, es también un ritual. Todo eso está ligado a unos usos y costumbres que tienen que ver con aspectos simbólicos, antropológicos. Entonces, es un arrasamiento cultural que de pronto se viene con esto de la cuarta revolución industrial. A modo de pregunta, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿De qué manera esto va a cambiar y va a impactar nuestro relacionamiento con la naturaleza? Se va a producir un proceso de artificialización de la naturaleza, porque con la impresión 3D uno puede hoy en día, o los que ya disponen de esta tecnología, pueden fabricar cualquier tipo de objeto, de cosa, y con la biología sintética igual. Ya hay... ¿Como clonar? Claro, por ejemplo, en laboratorio se puede producir cualquier forma de vida programable. Entonces, un zancudito que combata cualquier plaga, pero ¿cuál es el efecto de ese zancudo en la cadena biológica? Entonces, son retos muy importantes que hay que, desde ahora, que ameritan un espacio de reflexión desde la institucionalidad, desde la academia, con los ciudadanos, con todos. Estamos inmersos definitivamente en esta cuarta revolución industrial. Ojalá esos cerebros creativos actúen para el bien de nuestra humanidad y no para la destrucción de la misma, profe. Ese es un aspecto importante. No, la tecnología por sí misma no es ni mala ni buena. Es quién la utiliza y cómo la utiliza. Quién la utiliza, cómo la utiliza, qué beneficios quiere traer, si quiere perpetuar la vida o si quiere generar destrucción. Entonces, no debemos generar tanto temor alrededor de las nuevas tecnologías, porque bien usadas por los gobiernos, por los ciudadanos, por las grandes corporaciones, ayudaría a mejorar las condiciones de vida de toda la población, ¿no? Listo, profesor Óscar Sandoval, docente de Ciencias Contables de la Fundación Universitaria de Popayán. Creo que hemos abordado de una manera muy general el tema de la cuarta revolución industrial, a la cual ya la estamos viviendo. Y esperemos pues que no se nos sigan yendo esos cerebros avanzados que tenemos aquí en nuestro país, que nuestro gobierno los apoye para que definitivamente en las universidades egresen los científicos que nos cambien nuestra forma de vivir para mejorar.